Bueno, buenos días a todos. Hoy les voy a compartir un caso que no es muy raro, pero la verdad que nos seguimos encontrando con estas situaciones y bueno, está bueno capaz refrescar un poco para que no siga pasando. Por eso lo titulé una vez más, Iván. Este es un paciente, vamos a ver, ahí está. Un paciente de 23 años de edad, de Punta Alta, sano, eh, que hace un mes, más de un mes, había empezado con disminución de la agudeza visual de su ojo derecho. Consultó en varios lugares, 5 en total, ahí donde vivía y en ciudades cercanas, donde le habían diagnosticado neuroretinitis, papiloflebitis y algún que otro diagnóstico. En algún momento le dieron Bactrim, se lo dieron por 7 días, los 7 días le dijeron que lo suspenda. Y ahí lo derivan a Buenos Aires por su obra social lo ven, por lo que me cuenta, me lo ven un grupo de médicos, donde le indican una pulsoterapia con corticoides, se la dan indicada en un papelito para que se la realice en su ciudad. Entonces, esto era un viernes, se estaban volviendo él y su mujer eh, a Punta Alta y bueno, decidieron pasar por el consultorio, porque la mujer le insistía que quería una otra opinión. A veces tienen razón. Eh, la agudeza visual era de 2 décimas en el ojo derecho, realmente le había bajado, el ojo izquierdo 10. En el segmento anterior teníamos 2 cruces de Tyndall, teníamos algunos precipitados queráticos finos en el inferior, no había sinequias y teníamos tenía una presión de 23 milímetros de mercurio. El fondo de ojo nos encontrábamos con esto. Esto no les voy a pedir que lo describan, sino lo voy a ir describiendo yo para que quede un poco más firme en los conceptos. Tenemos primero hay vitreitis, ahí está turbio el vitrio, vemos acá estos aglomerados de células, donde estoy, no sé si están viendo mi cursor, eh, y si no se ve, Sí, se ve. bueno, perfecto. Después tenemos hemorragias, hay alteraciones vasculares, impresiona una oclusión. Eh, Habíamos dicho que en el segmento anterior había inflamación. Y después tenemos los dos focos blanquecinos alrededor del vaso, sobreelevados, eh, que son bastante característicos, ¿no? Esto Entonces, es retinitis, ¿no? esto es un foco de retinitis, sí, estaba puramente en la retina o sea, todo el resto estas imágenes a veces con este equipo parecen que se ven mucho mejor de lo que se ve en vivo, pero en vivo la verdad que el polo posterior se veía muy turbio, pero justo esa parte del foco se podía determinar muy bien. Era un foco de retinitis, blanquecino algodonoso, eh, cerca del nervio óptico. Esta es la autofluorescencia, se ven las hipoautofluorescencia por bloqueo, por la hemorragia, y vemos la zona del foco. El ojo izquierdo era totalmente normal. Entonces, Seba, lo que frente a este cuadro, tenía temporal a la mácula, algo medio anaranjadito ahí cerca de la fobia. es un reflejo, perdón, eso no lo dije. Esto, ya te lo muestro, esto es un reflejo del equipo, no. Se ve que alguna opacidad o algo generaba esa imagen, porque después no, en otras imágenes del mismo día no estaba. Eh, pero justo en esa foto la generó. Entonces, frente a este cuadro, tenemos uveitis anterior, o sea, hay inflamación en el segmento anterior. Tenemos un foco de retinitis al lado del nervio óptico. Tenemos alteraciones vasculares y tenemos vitreitis. ¿Qué pensamos? O sea, creo que todos lo están pensando, ¿o no?
Toxo. No sé si Bien. todo, pero toxo. Bien, ¿alguien pensaría algo Bueno, diferente? ¿Con prima Pato? impresión porque ¿Cómo? no tiene cicatrices. Está bien. Sí, no tiene Herpes. cicatrices. Herpes, no, no pensaría en un herpes. Bartonella. En una Bartonella puede ser, pero genera más granulomas, genera más otra cosa. Eh, la verdad que en este medio, nuestro, donde nos movemos, un foco de retinitis con vitreitis en polo posterior tiene que ser toxoplasmosis hasta demostrar lo contrario. ¿Eh? Eh, la verdad que este caso me llamó la atención por la cantidad de tiempo que pasó y por la cantidad de médicos que lo vieron. Y sobre todo por la indicación última que tenía, que todos sabemos que si a un paciente con toxoplasmosis le indicamos una pulsoterapia, no le va a ir muy bien. Entonces, le indiqué el Bactrim ese mismo día. El paciente volvió a su ciudad. Entre medio le pedí que él tenía una médica que le iba a controlar. Bueno, le digo, eh, decirle que me escriba, o sea, cualquier cosa, nos vamos hablando. Y al ver que no me escribía el paciente, yo le escribo y me contesta, no, la doctora me mandó esta notita. Entonces, habían pasado 2 semanas. La notita decía, paciente con toxoplasmosis que no responde al tratamiento, interconsulta con infectología. Eh, le dije, ahí mismo le dije al paciente que se venga y es la foto con la que habían visto que no respondía al tratamiento. Primero, 15 días de tratamiento es poco, entonces nosotros tenemos que guiar si empeora, o sea, o llamar la atención si empeora, ¿no? Eh, Otra cosa que es un error bastante común es derivar a los pacientes con toxoplasmosis ocular para que el infectólogo lo trate. ¿Eh? La toxoplasmosis ocular es el diagnóstico y el tratamiento lo vamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque somos los que vemos adentro del ojo cómo está respondiendo. El infectólogo no tiene herramientas para distinguir o para poder evaluar si esto está respondiendo o no está respondiendo. ¿Eh? El paciente lo que se le había complicado era que había hecho un desprendimiento del vítreo posterior. Ahí está bien demarcado como con una hemorragia subhialoidea por las alteraciones vasculares. Pero si vemos los focos, están más planos, los bordes están más grisáceos, está respondiendo bien. O sea, esto es una buena evolución. ¿Tuvo una complicación del desprendimiento de vítreo posterior con sangrado y todo lo demás? Sí, pero el foco de toxoplasmosis está respondiendo bien. Y eh, tenemos que tener en claro eso, que los infectólogos no van a poder tratar esto o cambiar el tratamiento o alguna otra cosa. Entonces, eh, cuando me comunico con el paciente, me manda los laboratorios que le habían pedido y este era el laboratorio. O sea, un infectólogo, por lo general, la toxoplasmosis sistémica sí tiene relación con con las o la cantidad de IgG que tenga a nivel sistémico. Nosotros en la toxoplasmosis ocular sabemos que mientras haya tenido un contacto, o sea, que la IgG sea positiva, ya está. O sea, eso, el resto nos va a determinar la clínica. ¿Cuándo es importante la serología? Cuando es negativa. Entonces, si en este caso hubiera sido negativa, ahí me descartaba el diagnóstico y empiezo a pensar en alguna otra cosa. Pero foco retinitis, adyacente al nervio óptico, eh, que responde bien al tratamiento y con una IgG positiva, sigue siendo toxoplasmosis. Este paciente también le habían hecho resonancias de cerebro, resonancia de órbita, un montón de cosas, cuando el diagnóstico es clínico. Bueno, el paciente ahí ese mismo día, a los 15 días, cuando volvió, le pude hacer un OCT para ver cómo estaba en ese sector. Acá se ve eh, la retinitis o algo de isquemia también en las capas internas, hay fluido subretinal. En otros cortes, este corte que le estoy mostrando ahí,
pasa bien por el foco de retinitis. Entonces se ve el compromiso completo de la retina. Después, esto que estamos viendo es el desprendimiento de la vitrio posterior, o sea, la hemorragia subhialoidea, no es inflamación. ¿eh? Y para quedarnos tranquilos que atrás de esa hemorragia no esté desprendida la retina, no haya traccionado, no haya roto, hice el OCT y la verdad que se veía, ahí pasa el corte por inferior a la arcada temporal, y se ve todo aplicado. Entonces el paciente este le indiqué que siga, continúe con él, ahí hay otra imagen más, que continúe con el tratamiento. Estaba respondiendo bien al Bactrim. 6 semanas de Bactrim, fíjense que el foco está totalmente plano. Hay más hemorragia, sí, ¿por qué? Porque se siguió desprendiendo. Ya no está localizado por fuera de las arcadas, el desprendimiento del vitrio posterior, sino que se extiende bastante más, y sí, claramente fue traccionando, como se veía en la OCT, los vasitos de la papila que se habían comprometido. Pero el foco de retinitis está plano, está grisáceo, ya no está sobrelevado, ya no está blanco como lo veíamos antes. Y esto es al mes de la hemorragia, donde el foco está totalmente cicatrizado, no había inflamación en el segmento anterior, que esa es otra medida que nos tenemos que fijar, eh, para ver si está activo o no, como guiarnos por si la hemorragia no nos dejaba ver algún foco por detrás que nos estemos comiendo. Es otra medida, pero fíjense cómo toda la hemorragia y el desprendimiento del vitrio llega demarcado ahí donde os muestro el cursor. Entonces acá ya está indicada, yo ya le indiqué la cirugía, o sea, una vitrectomía para sacar el hemovitrio. No sé si alguien lo hubiera esperado más tiempo. Esto es al mes del sangrado, de que pegó el sangrado mayor, digamos. Seba, si veía Eh, bastante menos, ¿Cómo? veía bastante menos con Sí, esa acá sombra. estaba viendo cuentadedos. Sí, 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 ya estaba comprometida la visión, el foco estaba totalmente cicatrizado, que eso sí se llegaba a ver, o sea, esa parte se veía bien, pero la hemorragia no se reabsorbía. De hecho, entre los controles, eh, había evidencia de que había sangrado de vuelta, o sea que el vitrio traccionaba y tocaba los vasitos ahí papilares y hacía sangrar. Entonces, le indiqué la cirugía, bueno, el paciente se terminó yendo a operar por su obra social, por donde la habían visto al principio. Pero bueno, lo traje acá, un caso bastante común, y aún seguimos a veces cayendo en el error de primero mandar al infectólogo, que el infectólogo no va a tener herramientas para tratar este paciente, nosotros somos los que tenemos las herramientas, y segundo, indicar un corticoide solo, sin cubrir con antibióticos, cuando no estamos seguros del diagnóstico. Estas son las formas de presentación de la toxoplasmosis. Podemos ver un foco de retinitis adyacente a la cicatriz. Sería una de las formas que decimos que ha tenido una reactivación. Después tenemos la forma como el paciente recién, la neuroretinitis, donde tenemos un foco de retinitis adyacente al nervio óptico, donde puede haber alteraciones vasculares, donde puede estar la estrella macular completa o incompleta. Tenemos focos de retinitis adquirida, es un foco primario sin cicatriz adyacente, y las formas difusas que se pueden dar en pacientes mayores de 50 o en procesos de inmunosupresión como el HIV o medicamentosos. Para recordarles, nosotros hemos presentado acá un trabajo de una revisión de Emilio de cerca de 686 ojos, con diagnóstico de toxoplasmosis ocular, donde se vio que 74 pacientes habían presentado una neuroretinitis, y el 61% de estos pacientes había sido el diagnóstico de toxoplasmosis. Entonces, en nuestro medio, lo más frecuente, por lo menos en esta revisión que hizo Emilio, es la toxoplasmosis. Entonces, tenerla presente. En un segundo lugar estaba la Bartonella, después la idiopática de Leber, y sífilis
en uno de los casos. Entonces, ¿cómo protegernos de última si no estamos seguros? Bueno, si nosotros empezamos a tratar al paciente con Bactrim y corticoides, estamos cubriendo también toxoplasmosis y Bartonella, y el corticoide también va a ayudar si es una neuroretinitis idiopática de Leber, a estar seguros del diagnóstico, ¿eh? Porque claramente a veces puede pasar que empieza una alteración en el nervio óptico, vemos el foco de retinitis no está tan claro, entonces puede pasar que no no estemos del todo seguros. Pero bueno, esta es una forma. Em, entonces, la causa más común de uveitis posterior, el diagnóstico es clínico y las serologías es válida si es negativa, o sea, nos va a ayudar mucho si es negativa, pues nos va a descartar, pero al infectólogo, si mandamos al infectólogo, ellos sí se guían por las serologías, entonces no le va a ayudar mucho. Bueno, ¿alguna pregunta de este caso? ¿O algo que haya Comen- quedado? Comentario nomás. Sí, Podría haber estado yo cambiando la palabra toxoplasmosis por tumor intraocular y sería exactamente lo mismo. La gente lo ve, se los manda a un oncólogo general, el oncólogo le pide resonancia, tomografía PET, no le encuentra nada porque la lesión intraocular es demasiado chica para salir en esos estudios, le dice que no. O sea, es el mismo desastre. Hay que saber a quién mandar. Y la otra cosa es que es tan raro encontrar un oncólogo y supongo que también un infectólogo que lo mande al oftalmólogo, que es impresionante. O sea, la sí, gente es muy soberbia. Sí, pasa lo mismo concuerdo. con el pemfigoide, que le avanza el pemfigoide y los reumatólogos siguen con los estadios de Foster, que entre un estadio y el otro hay un abismo de diferencia y ahí los pacientes se quedan tronados. Pasa exactamente lo mismo con las infecciones, lo mismo con los abscesos y para mí es clave la foto también. Ustedes lo hacen de manera sistemática, pero hay gente que no lo hace teniendo la posibilidad de sacarle fotos, es la única manera de comparar. Creo Sí, que no, la clave en eso que decís, Arturo, el manejo con el infectólogo, porque yo tengo un montón de infectólogos que me los mandan por ese mismo motivo, pero me parece que hay que levantar el teléfono y hablar con ellos, porque yo lo hago todo el tiempo, entonces ahí se genera ese vínculo, se genera esa relación. Vos deberías hacer lo mismo con los oncólogos, llamar por teléfono y explicarles. Y entonces ya tenés a alguien de tu lado. Lo mismo nos pasa con los reumatólogos. Cuando ya te conocen es todo mucho más fácil, pero hay que comunicarse con ellos, no a través del paciente, en forma directa. sí, bueno, si Buen punto. hubieras sido Bartonella, ¿cómo lo tratabas? De la misma forma. O sea, el tratamiento no difiere mucho. El tratamiento de la Bartonella, a veces lo que sucede también es con las serologías para la Bartonella, salvo que tengamos la clínica muy clásica, cuando ya nos llega la serología, que no es muy fácil que te la hagan, o sino que a veces tenés que esperar la seroconversión, el paciente ya está en tratamiento, ya está en tratamiento y ya está curado. O sea, los antibióticos para la Bartonella se pueden utilizar el Bactrim tranquilamente también. Entonces, por eso estaríamos cubriendo las dos cosas. O sea, si no hubiera respondido, entonces ahí ya directamente pensás en sífilis. No necesariamente, o sea, por lo general, ahí pensaría, ahí sí le pediría, si no responde o si lleva más tiempo, ahí sí le pego un laboratorio para corroborar que tenga BDRL o FTAPS o alguna otra infecciosa que me pueda llegar a generar un foco de retinitis como esa. Pero es Quiero hacer bastante una pregunta. característico. Sí, Todavía se escucha mucho en charlas, que sé que ustedes no, creo que no lo hacen así, que en caso de polo posterior a uno recomiendan empezar directamente con inyecciones intravítreas. ¿Ustedes cuándo rotarías? ¿Cuándo le darías inyecciones? nosotros acudimos a las infecciones cuando no está respondiendo o no hay una buena respuesta al tratamiento convencional que usamos, ya sea con Bactrim o con Acitro. Allí vamos sumando en forma aditiva, diríamos. Pero en este caso, en este paciente, había respondido a los 15 días, estaba mucho mejor el foco, entonces no sería el caso. Eh,
Sí, a veces cuando está muy cerca de la mácula, el foco, y necesitamos una acción rápida y tiene una buena, tenemos registro que tenía una buena visión, o sea que es un foco primario cerca de la mácula, ahí se podría usar, pero yo por lo menos no la pongo de rutina ni bien está en el foco, en el polo posterior, porque espero un poco a ver cómo responde. Bien, perfecto. Y yendo con esto, ¿cuánto tiempo esperas a que responda? O sea, vos le das el Y tratamiento. lo controlo a la semana. Ok, y para decir, bueno, no es esto, le doy otro tratamiento, ¿cuánto tiempo se tiene en cuenta? Primero la inflamación a la semana ya tendría que estar mejor, la parte inflamatoria, porque suele responder bien la parte con el corticoide, suele aclarar bien. Y el foco lo vamos viendo, si a la semana yo no veo mejor el foco o lo veo peor, bueno, ahí empiezo a sospechar. A los 15 días de nuevo y así. Y obviamente ahí mientras tanto ya vamos pidiendo laboratorios guiados, no para todo, ¿no? Porque si no también viene después un herpes positivo y que esto es herpes y no, la verdad que no es clínica de herpes, entonces no le pediría para herpes. Igual hay que acordarse, ¿no? Como siempre, Sebas, que el tratamiento siempre es lento de la toxo y las toxos habitualmente se curan en 6 semanas, habitualmente. Pero pueden llevar más tiempo también. Si son lesiones un poquito Sí. más grandes, pueden llevar más tiempo y a veces lesiones chicas también necesitan más tiempo. O sea, es un tratamiento largo. Así que siempre hay que tener eso en cuenta, que no es que si a la semana no está mejor es porque no respondió, necesitan tiempo. Es No, más no, importante que no esté peor, ¿no? claro, eso, lo que yo decía recién del corticoide, que también ayuda, o sea, muchas veces cuando vamos al foco, tenemos inflamación adelante y entonces se ve mal, no podemos vislumbrar bien. Entonces, cuando empezamos a la semana, vamos a ver más claro el foco y vamos a poder apreciar más el foco si está respondiendo bien o no. Eh, si nosotros empezamos con el corticoide y el tratamiento y vemos que va empeorando, bueno, ahí sí llamaría la atención. Pero a los 15 días, como en el caso que les mostré, decir que no está respondiendo al tratamiento, no está bien, no, hay que darle más tiempo, sí, seguro. Bueno, no sé si tengo tiempo, no sé cuánto vamos, Arturo. Bueno, en 6 minutos les doy, les muestro este casito que es interesante también. Bueno, es una paciente de 34 años de edad que consulta por miodesopsias y disminución de la agudeza visual del ojo derecho. La verdad que más que nada las miodesopsias le molestaban mucho porque ella desde los 14 años le habían dicho que ese ojo no había nada más por hacer, que nunca iba a ver bien, eh, pero nunca había recibido tratamiento para nada. O sea, además es una paciente lúcida, ella es psicóloga. Pero bueno, a los 14 le dijeron, mira, ese ojo no vas a ver nunca bien, pero últimamente le molestaban mucho las miodesopsias. En el interrogatorio no refería a parestesias, ni debilidad muscular, ni ningún otro síntoma sistémico. Eh, y cuando vamos a analizarlo, en el segmento anterior, vemos, bueno, la agudeza visual era de una décima, eh, tenía rastros de Tyndall, tenía esa catarata central, y atrás de la catarata, en la retroiluminación, se llegan a ver que el vitrio tenemos varias células, ¿no? Tenemos el vitrio con células. Cuando vamos al segmento posterior, nos encontramos con esto. El centro es la catarata, pacifica la imagen, pero bueno, vemos envainamientos vasculares, snowballs, otras heridas ahí vítreas y, bueno, y células en vitrio. El ojo, cuando vamos hacia inferior, encontramos el banco de nieve, snowballs por todos lados, y esto acá, que alguien se anima a decir qué puede llegar a ser eso. Bueno, pareciera un ovillo de vasos anormales ahí que están exudando y levantando un poco la retina hacia nasal. ¿Está sobrelevado, Sebas, eso?
Sí, eso está sobrelevado y tiene fluido subretinal también. ¿Podés pensar en Eh, toxoplasmosis ahí? Podría ser uno de los diagnósticos diferenciales, sí, podría ser una toxocariasis. Puede ser un vaso Eh, proliferativo, Seba. También, también. Cuando les muestro el otro ojo, es totalmente normal. 10 décimas, sin células, sin nada. Tenemos que recordar que esto empezó a los 14 años, que supuestamente le habían hecho un diagnóstico. Entonces, bueno, frente a este cuadro, ¿qué conducta tomarían? La chica está viendo, ve una décima, le molestan mucho las moscas, le pedirían algún estudio para ver un poco a ver qué está sucediendo ahí. Una RFG no le pediría ya por ver qué es. Bien, sí, le pedí una RFG y la RFG me muestra esto. Hay una alteración, un compromiso de todos los pequeños vasos, patrón medio en el lecho, con la papila filtrando un poco, y ahí abajo se llega a ver la dilatación en los vasos, como había dicho el doctor Cazón, pareciera un tumor vasoproliferativo. Entonces tenemos snowballs, tenemos banco de nieve, tenemos el tumor vasoproliferativo, tenemos compromiso de los pequeños vasos, ese patrón en el lecho, tenemos filtración de la papila, pero el otro ojo es totalmente sano. Entonces, el otro ojo, ahí les muestro, para que me crean que es totalmente sano. Bueno, ¿qué puede llegar a hacer esto? ¿No? ¿Le pedirían algún estudio, algún laboratorio o algo? Bueno, yo sí le pedí un laboratorio para descartar las infecciosas y sarcoidosis. Bueno, en este caso vino toxo negativo. En realidad, este laboratorio ya lo traía. eh, Porque se había tenido que hacer otra cirugía donde le habían pedido varias infecciosas. Pero bueno, en este caso les pongo lo de toxo negativo, porque en este caso es importante, aunque la química no nos diga nada de toxo, pero bueno, Mañana en sí. este caso sí descarta totalmente toxoplasmosis. Tenemos BRL y Sí, sí, dale. FTA Sí, te iba a negativos. decir. Gracias, bro. Le habían dicho en algún momento un COAT del adulto, pero no cumple los requisitos, no tiene telangiectasias, más que nada en polo posterior, no hay mucha exudación. Entonces, los diagnósticos diferenciales es una parsplanitis y de qué, o sea, una uveitis intermedia tenemos por los bancos. Entonces, ¿de qué origen puede ser esto? Bueno, puede ser infeccioso, puede ser no infeccioso, esclerosis múltiple, uveitis de Fuchs, sarcoidosis, por eso el interrogatorio que le había comentado de las parestesias y todo lo demás. O podría ser un síndrome de enmascaramiento. La verdad que teniendo en cuenta que comenzó, ella tiene 34, comenzó a los 14 años, que es el primer diagnóstico que le dieron, nunca recibió tratamiento. ¿Es lo raro que es unilateral? Sí, pero bueno, hay un 10% en los reportes de Planity que puede llegar a ser unilateral. Tenemos una inflamación bajita que le trajo las complicaciones frecuentes de la parplanitis, que es tanto el tumor vasoproliferativo, la principal causa secundaria es la parplanitis y la catarata. Entonces, eh, ¿alguien piensa diferente que esto no sea una parplanitis unilateral? Bueno, si están todos de acuerdo, ¿qué tratamiento le harían? ¿Le haces corticoides, Sebas? ¿Cómo? ¿Le haces tratamiento con corticoides, digo, de tillona? No, yo iría a la vitrectomía Facovitrectomía. directamente. Paco, Bien, seguro. Pero ¿por Vitrectomía qué no y darle quizás corticoides Y antes? láser. sumo crío. El láser bien. Yo seguro. también. ¿Por qué no corticoide sistémico? Porque tenemos un solo ojo afectado, podría ser local, ya tenemos una catarata, o sea, la paciente está viendo una décima. Además, el Tenemos, corticoide no cura. claro, y
tenemos ese tumor vasoproliferativo que también está activo. Entonces, hay varias cosas que me llevan para el lado quirúrgico. Entonces, yo lo que hice es facovitrectomía, sacamos la catarata, hicimos la vitrectomía como nos enseñó el doctor Emilio Dotz, hacer el shaving de la base del vitrio en la zona del banco de nieve. En esta cirugía, cuando la vayan a grabar, les doy un tip que yo no lo cumplí, es no poner el chandelier ahí enfrente porque en la grabación sale feo y te quema la imagen, pero bueno, créanme que ahí le estoy haciendo láser en todo el banco de nieve y sobre el tumor vasoproliferativo. Entonces, ahí vemos donde hacemos bien depresión bajo indentación, todo láser quemando bien la zona del banco y del tumor. Entonces, esta es la paciente, voy apurando porque ya estoy pasado de horario. Esta es la paciente a 3 semanas de haber sido operada. El tumor vasoproliferativo ya empezó a secar, ya no tiene fluido subretinal periférico. En la periferia ya empezó a cicatrizar, no hay inflamación y la paciente está viendo 8 décimas de un ojo que le habían dicho que no había nada más por hacer. O sea, ese ojo nunca había visto bien. Bueno, la paciente hoy ve 8 décimas, está feliz. Este es el pre y este es el post. Fíjese, hasta en el envainamiento de los vasos mejoró. O sea, no hay inflamación en segmento posterior ni en anterior. Y bueno, esto viene también, esto ya se ha revisado, utilizar la vitrectomía por par plana para el tratamiento de las uveitis en revisión sistemática que junta 34 casos desde 2005 a 2014. Los resultados visuales, el 69% de los ojos han mejorado. Con respecto a la uveitis intermedia específicamente, los estudios que hablaban de esto, había mejoras comparables. El uso de inmunosupresores disminuyó, el uso de corticoides disminuyó del 48% al 12%, el uso de inmunosupresores bajó también del 56 al 36%, se utilizó mejora el edema macular, y la inflamación vítrea y en cámara anterior también ha mejorado. Como les decía, bueno, lo del tumor vasoproliferativo, la uveitis, la parplanitis es la causa más frecuente. En cuanto al tratamiento del tumor vasoproliferativo, yo sé que muchos quizás de acá hubieran hecho crío. Yo la verdad que tengo buena experiencia con el láser, tanto en este caso, que era secundaria a un COAT, con vitectomía y láser, y en este otro también con una mujer sana, con un tumor vasoproliferativo primario que le estaba generando edema macular, con láser argón, la verdad que secó y mejoró el edema. Eh, bueno, tenerla como opción a la cirugía, no hay que esperar, no es necesario esperar que no tenga inflamación. Si hay alguna de las complicaciones, ya sea que hay una catarata o hay una membrana epirretinal o hay algo secundario a esta inflamación que genera la parplanitis, podemos recurrir a la cirugía, como ya Emilia nos ha mostrado en varias ocasiones, tiene 41 ojos tratados donde el 90% de los casos no necesitaron más tratamiento de, sistémico después de la vitrectomía por par plana con el láser. Así que bueno, Muy muchas caso, gracias. No sé muy si, lindo, muy no bueno. sé si. Bueno, dejo de compartir. Mirá, Seba, que hay que dejar palabras Un solo a comentario a eso. La crío en general va a ser necesaria cuando tiene más de 3 milímetros de espesor. En mi experiencia, el láser en esos casos no me ha servido. Yo tengo la tendencia también a ir a hacer la vitrectomía más rápido y pensando que iba a responder y no termina no respondiendo. Así que en caso que tenga más de 3 milímetros, incluso cuando hago la vitrectomía, le hago crío y láser. Ok. Bueno, vamos, como ya estamos pasándonos del tiempo, vamos directo a la presentación. Ahí se ve bien.
¿Se ve bien ahí? Sí, Sí, Arturo. Sí. Sí, perfecto. Medio Perfecto. oscuro se Bueno, ve, pero bueno, eso es normal. Entonces, vamos a hablar de este primer caso. Es un paciente de 81 años, añoso como dirían, que viene refiriendo una disminución de hueso visual en el ojo derecho, 2 semanas de evolución. Le hablaron de desprendimiento de retina seroso, le hablaron de hacer inyecciones, sin haberle dado un diagnóstico específico. Como antecedentes tenía hipertensión, arritmia, hipotiroidismo, estaba anticoagulado por su arritmia y había tenido hemorragias nasales. La huesa visual tenía 0,2 y 0,6 respectivamente, el ojo derecho el que le había bajado, pero no es que el otro ojo estuviera perfecto. La presión era normal, la biomicroscopía, estaba operado de catarata, normal. En el fondo de ojo, que no tengo las fotos acá, el ojo derecho tenía un desprendimiento de retina plano, muy plano, con hemorragias subretinales localizadas, relativamente organizadas, sin signo de masa ni vasculitis. Me lo mandaron porque tenía hemorragia periférica y sospecha de un tumor. En el ojo izquierdo tenía algunas hemorragias subretinales inferiores, en ninguno de los dos ojos tenía signo de maculopatía. Como diagnóstico, yo le dije que tenía una corioretinopatía exudativa periférica, el PER o CHERPE, como le dicen los americanos. ¿Tá? Entonces le pedí una RFG. En realidad el paciente no volvió más, desapareció del mapa, porque yo la verdad que si está haciendo una hemorragia y está haciendo un desprendimiento de retina plano, le hubiera indicado ahí mismo antiangiogénico. Pero como el paciente no volvió, no alcancé a indicarle ni a hacerle nada. Eso fue, como les dije, en el 2019. Y el paciente aparece de nuevo 4 años después. Acuérdense que tenía 2 décimas y 6 décimas, y ahora viene derivado para una ecografía en el ojo izquierdo, el que tenía 6 décimas, donde perdió la agudeza visual hace unos pocos días, era el que veía. Le estaban haciendo un interesante tratamiento con fotobiomodulación, que como bien tuvo bastante éxito, porque estaba con cuenta de dedos y movimiento de mano, antes eran 2 y 6 décimas, y presión ocular 14 y 9 milímetros, y en la biomicroscopía lente intraocular normal. O sea, no muy útil el tratamiento. En el fondo de ojo, este es el ojo derecho, que veía cuenta dedos, tenía una fibrosis subretinal periférica bastante parecido a lo que había tenido la primera vez, tenía restos de hemorragia antiguas organizadas, o sea, fibrosis subretinal. Pero tenía además una atrofia del epitelio pigmentario central que explicaba por qué veía tan poco. O sea, obviamente o había sangrado o había tenido una maculopatía seca, pero el hecho es que la mácula estaba atrofiada. ¿Ah? Y en el otro ojo, que es el interesante, acuérdense que ahora me lo habían derivado para una ecografía, no me lo habían derivado para tratarlo directamente, tenía esto. La ecografía era nuevamente sospecha de un melanoma y en realidad tenía una hemorragia subretinal muy amplia que no incluía el centro de la mácula, no tenía signos de masa en la ecografía, tenía desprendimiento de retina plano que incluía el polo posterior. O sea, un cuadro muy parecido, pero un poco mayor que lo que había tenido en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, unos años antes. Ustedes ven que acá hay hemorragia acá arriba, hay hemorragia abajo, o sea, muchas Artu, hemorragias por todos lados. ¿por ¿Sí? qué decís que no incluye la mácula? Ahí tiene sangre en la mácula, ¿no? El centro de la mácula es esto de acá. ¿Tá? Y no hay, ahí se ve más coloradito, pero eso no es sangre, no llega a ser hemorragia. O sea, no hay hemorragia forme debajo de la mácula. Lo que sí había era un desprendimiento de retina seroso plano. Muchas veces cuando hay algo exudativo importante, se produce algo seroso también. O sea, tanto en las maculopatías como en las hemorragias subretinales, etcétera, se produce un DR plano, que obviamente es un DR exudativo. Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente? ¿Cómo lo tratamos? ¿Lo dejamos así, lo observamos, lo seguimos? Primero que nada, el diagnóstico. ¿Alguien duda que esto sea un CHERPE, una coroidoretinopatía exudativa periférica? Sí, todo indicaría que sí, pero no vas a tener nunca la certeza. A ver, la certeza es más bien estadística. Tuvo muchas hemorragias, en el otro ojo tiene las cicatrices, tiene la edad, tiene todos los signos, o sea, no se me ocurre otro diagnóstico. Por supuesto que hay que hacer una ecografía, porque en algunos casos nos ha tocado 3, 4 casos en mi vida que ha habido un tumor debajo de esto. Entonces hay que descartarlo. Ahora, en cuanto a tratamiento, le harían una vitrectomía, le harían antiangiogénico, le harían láser, le suspenderían la anticoagulación, ¿qué le harían?
La visión periférica él notó que le bajó. Pues Sí, imagino por que sí. supuesto, la parte superior, o sea, el campo visual superior no veía nada. ¿Ah? Pero por otro lado, si yo acá le hago una vitrectomía, le tengo que romper toda la retina, dar la vuelta para sacar esta hemorragia probablemente, o inyectar TPA para él. Yo creo que el campo visual inferior igual va a estar, o sea, superior, que es inverso, igual va a estar muy afectado como está en el otro ojo. Entonces aquí ¿Por me qué no preocupa antiangiogénico solo, Artur, si tenés la mácula libre? por fin, eso es lo que hice, antiangiogénico solo. Entonces le hice un antiangiogénico, ¿por qué? Porque yo quiero que la mácula siga libre. Entonces le hago el antiangiogénico, en ese momento le estábamos haciendo BISIC el año pasado, eh, y viene unos poquitos días después, una semana después, diciendo, me disminuyó la visión. En realidad tenía movimiento de mano y ahora sigue teniendo movimiento de mano, pero en el fondo de ojo uno veía que había cambiado porque había una hemorragia vítrea moderada, no se veía el fondo de ojo. Entonces, le hago una ecografía nuevamente, porque quería saber si la hemorragia subretinal había aumentado o no. Veo que hay una hemorragia vítrea moderada, una hemorragia subretinal inferior, como igual que estaba antes. En la mácula había un DR plano, igual que antes. O sea, básicamente estaba igual, pero con la hemorragia vítrea. ¿Ahora qué hacemos? Y Nos ahora subió, apuramos en una... ¿Cómo? le siguió Nos apuramos... bajando. No te entiendo. Que le bajó aún más la visión y tiene Le hemorragia bajó vítrea. más la visión, pero de movimiento de manos pasó a movimientos de manos más difíciles. ¿Ah? Entonces no es una gran baja. Entonces, le voy a hacer una vitrectomía, estoy en las mismas que antes, o sea, estoy con los mismos riesgos que antes. Le voy a hacer más antiangiogénicos, le hice hace una semana, no tiene sentido. Entonces, yo personalmente decidí esperar. Entonces, total, mucho no le cambia la visión, como dije, de movimiento de mano a movimiento de mano, entonces decidimos esperarlo. A los 25 días de la hemorragia vítrea, lo vemos de nuevo, la hemorragia ya se había hecho ocre, o sea, no estaba sangrando de nuevo, había sido una sola hemorragia. Ah, entre paréntesis, el clínico prohibió que le suspendamos los anticoagulantes porque tenía, no me acuerdo si era una aleteo auricular o algo por el estilo, pero era peligroso. Eh, en la ecografía había disminuido el espesor de hemorragia, o sea, la hemorragia subretinal había disminuido, la hemorragia intravítrea se había hecho ocre, entonces estaba disminuyendo, estaba mejorando, dije, vamos a observarlo un tiempito más, lo vemos ya cuando estaba cerca de los 2 meses, todavía tenía hemorragia subretinal y hemorragia vítrea, le hacemos un nuevo antiangiogénico, pero ahí yo ya le había propuesto la vitrectomía porque llevaba 2 meses prácticamente desde que desde que le diagnosticamos la hemorragia vítrea. El paciente prefirió esperar, me dijo, si para usted no es lo mismo, si no es urgencia, yo prefiero esperar. ¿Ah? También le había dicho que la posibilidad de recuperar visión eran relativas, porque yo no estoy seguro cuánto va a recuperar. Si en el otro ojo con la mácula picada ve cuenta dedos, yo no sé en este cuánto iba a recuperar. Entonces, bueno, él no quiere arriesgar, lo esperamos un tiempito, vuelve a los 2 meses después, o sea, a los 4 meses de haber hecho la hemorragia intravítrea, el examen estaba exactamente igual, tenía una hemorragia vítrea ocre, no era muy densa, pero suficiente como para no poder ver detalles del polo posterior. El polo posterior se había aplicado por completo, hemorragia subretinal, 2,4 milímetros de espesor en el lugar máximo, que no me cambia mucho porque eso ya está organizado. Ahí le dije hacer una vitrectomía. Ahora, en la vitrectomía, ¿ustedes qué le harían? ¿Le sacarían la hemorragia subretinal? No, pues no le compromete la mácula. Exactamente. Primero que nada, lleva 4 meses. Es al cohete sacar una hemorragia que lleva 4 meses. Segundo, no le compromete la mácula, no tiene ningún sentido sacarla. Tratar de sacarla significa arrancar todo lo que quede debajo de la retina. Entonces, simplemente le hice una hemorragia, una vitrectomía del vítreo central, le saqué la hemorragia, le limpié, le habíamos hecho Brolu hacía poco y esto es como quedó el paciente un año después. Ustedes ven que en el ojo derecho está exactamente igual, o sea, con esas fibrosis subretinales. En el ojo izquierdo tiene también cierta fibrosis subretinal. La mácula quedó bastante limpia, tiene un poco de atrofia del epitelio pigmentario, pero acá quedó con 6 décimas. O sea, valió la pena. Entonces, Arturo, ¿en qué quiero insistir con esto? Artur, Número uno, con el diario del sí, lunes no hubieras operado antes la vitrectomía, que recuperó sí, 6 décimas. yo lo hubiera operado a los 2 meses, no antes. Ahora, lo hubiera operado a los 2 meses, pero el paciente no quiso. O sea, yo encuentro que esperarlo un mes es como obligatorio.
porque además quiero que haga efecto el Brolu, el antiangiogénico. Yo quiero que no siga sangrando. Me interesa más que no siga sangrando a limpiar la hemorragia actual. Entonces lo esperé tranquilamente, pero yo lo hubiera esperado 2 meses y no 4, pero el paciente prefirió esperar más tiempo. ¿Ah? ¿Por qué elegiste ese antiangiogénico y no otro? Porque en ese momento estaba con el entusiasmo por ese y le metí eso. Hoy le metiría babismo. ¿Por qué? Porque es más potente y dura más tiempo, nada más. ¿Le podría haber hecho Avastin? Sí, pero al mes le hubiera tenido que hacer otro probablemente. Más todavía si no veía el fondo de ojo y no sabía si seguía sangrando. Así que yo hago el que me parece más potente y si el paciente puede pagarlo, le hago ese. Si no puedo pagarlo, le hago Avastin. Arturo, Sí. en cuanto al taponaje que utilizaste, ¿usaste gas o aire? Teniendo Agua. en cuenta la agua, o sea, Agua. no No le tapó. puse nada. Ok. No, porque no había desprendimiento, no había pérdida de continuidad de la retina, no había desgarro, no había nada. Entonces, no le vi mucho Y, sentido poner un tamponaje. Se supone que el tamponaje es para tapar algo. Aquí no tenía nada que tapar, entonces no le y puse nada. lo pensé teniendo en cuenta que estaba anticoagulado, porque vaya a ser más hemorragia subretinal. Pero la hemorragia subretinal no la vas a impedir con el tamponaje, salvo que tengas la presión altísima, porque es una membrana. O sea, estos son membranas neovasculares. Membranas neovasculares sangran igual. No va a influirle que tenga aire, gas o lo que fuera, o silicón. ¿Ah? Va a sangrar y va a sangrar. Entonces, como yo lo veía seco, no le puse nada. Y sí, le hubiera seguido poniendo antiangiogénicos, pero la verdad que no necesité ponerle nunca más. Hasta ahora se ha mantenido. Entonces, yo lo que quiero que tengan en cuenta es que esto es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que uno piensa. Cuando ustedes miran el fondo de ojo, todos están acostumbrados a que miran el fondo de ojo periférico de una persona grande y es distinto que de una persona joven, porque tiene alteraciones pigmentarias periféricas igual, exactamente igual que en la maculopatía relacionada con la edad. O sea, es una periferia relacionada con la edad, por decirlo así. Muchas veces vienen con diagnóstico presuntivo de melanoma porque vienen con hemorragias grandes, negras, periféricas. Entonces, a mí me llegan bastante de estos casos. Lo que hay que tener en cuenta es que el antiangiogénico se hace si hay un riesgo macular. O sea, si es una hemorragia chica, muy alejada, yo lo observo. Eso es lo más habitual. ¿Ah? Si es una hemorragia relativamente grande o que se ha repetido o que ha ido creciendo, le hago antiangiogénico. Tengan presente que estos pacientes, cuando hay una gran hemorragia subretinal, es muy frecuente que esa hemorragia en pocos días se haga intravítrea. O sea, que esto no es que sangró más, es lo normal cuando hay una hemorragia grande subretinal. ¿Ah? Entonces, y la vitrectomía la hago cuando yo veo que la hemorragia vítrea es muy densa, o sea, yo le hago una ecografía, veo que la hemorragia está muy densa, ahí le propongo una vitrectomía más rápido. En este caso no era tan densa, pero igual le impidió la visión. Pero nunca me apuro con la vitrectomía, o sea, nunca la considero una urgencia. ¿Por qué? Porque tiene una membrana neovascular que está sangrando. Si yo le hago la vitrectomía rápida, le voy a lavar el antiangiogénico que le puse. Si le pongo antiangiogénico, en teoría se va a lavar más rápido porque está vitrectomizado. No le veo apuro, sobre todo teniendo en cuenta que el otro ojo estaba en mejor estado que este. ¿Ah? Por supuesto que es opinable eso. Como nos queda poquito tiempo, si quieren pasamos directo al próximo caso, ¿ah? Porque este es bastante más complicadito. ¿Ah? Un paciente de 57 años que vino hace unos pocos días nada más, o sea, recién lo vi una sola vez, todavía no lo he vuelto a ver. Como antecedente tenía hipertensión, nódulos tiroides, diabético desde hace 7 años. Como antecedente oculares, interesante, había sido operado hace unos 4 meses de ambos ojos de lente intraocular con buena evolución. ¿Ah? O sea, el paciente lo operaron y dijeron, no, anduve muy bien. Y le dijo el médico que había andado muy bien. Hace 10 días nota que le baja la visión del ojo izquierdo, le hacen un control y encuentran una lesión melanocítica en el cuerpo ciliar del ojo izquierdo. Ahí lo derivaron. La visión venía con 10 décimos y 4 décimos y en la presión tenía 11 y 29 milímetros de mercurio. O sea, en el ojo de la lesión tenía 29. Ahora, el detalle es que cuando lo examinamos, encontramos esto. Este es el ojo derecho, no el izquierdo. Lo derivaron por el ojo izquierdo. En el ojo derecho, nosotros vemos acá una lesión amelanótica del cuerpo ciliar. Yo les digo el cuerpo ciliar porque la estudié. Viéndolo así diría del ángulo, ¿tá? Pero que estaba pasando la cámara anterior, estaba vascularizado, o sea, yo veía acá los vasitos sanguíneos y tenía lo que parecía ser una extensión extraescleral en esta zona. O sea, esto parecía ser la misma lesión que acá. Además tenía un nebus acá, pero este no tiene importancia. Lo que importaba era esto.
O sea que nos encontramos acá también con algunos vasos dilatados, con un tumor del cuerpo ciliar que invade la cámara anterior amelanótico en el ojo izquierdo. Hasta aquí vamos mal, porque lo habían operado hacía 4 meses y le dijeron que no le encontraron nada, tenía 10 décimos de visión. Ahora vamos al ojo izquierdo, que es el motivo de la derivación. Tiene una lesión melanocítica, efectivamente, el cuerpo ciliar, que invade la cámara anterior, o sea, es más grande que la del otro ojo, invade más que en el otro ojo. Acá además tenía una rubiosis de iris, o sea, acá había neovascularización del iris, y en realidad el motivo de la mala visión no era todo esto, sino que tenía una opacidad capsular. Pero bueno, gracias a Dios que tuvo la opacidad capsular, porque por lo menos lo derivaron. Y acá, si bien no hay una invasión extraescleral, hay vasos dilatados. Entonces, ahora, con todo este cuadro, ¿cuál es el diagnóstico? Cápsula opaca. Cápsula opaca, buen diagnóstico número 1, y es más importante y el único que podemos resolver a corto plazo. ¿Le pedirían una VM? Porque es algo del cuerpo ciliar y no se ve bien con la ecografía, qué sé yo. Bueno, Sí, estaría bueno. estaría bueno, pero hay un pequeño detalle. Si ustedes miran acá, el tumor llega hasta acá. La VM tiene una penetración más o menos de 4 milímetros. Esto no lo va a poder ver la UVM, y en el otro ojo era un poquitito menos, pero también era bastante alto. Por lo tanto, la UVM a mí no me va a agregar mucho. ¿Por qué? Y porque está invadiendo demasiado grande, así que no me lo va a abarcar y no me lo va a poder medir. Entonces, ¿agrega algo? Sí, pero no es fundamental. Entonces, ¿La ¿qué le hicimos ecografía, nosotros? Arturo? Ecografía. ¿Ah? Perdón, en el fondo de ojo la retina estaba aplicada, se veía relativamente normal, tenía la masa ocupante del cuerpo ciliar. Entonces, le hacemos la ecografía, y esto es interesante, en el ojo derecho, que tenía la lesión amelanótica, tenía una lesión relativamente redondeada, o sea, cupuliforme, pero más bien redondeada, de baja reflectividad, con algunos movimientos vasculares espontáneos, 5,1 milímetros de altura, 10,5 de base. Las mediciones son aproximadas, pero bastante aproximadas, bastante correctas, digamos, en términos generales. En el ojo izquierdo, la lesión tenía una superficie irregular, aparentemente por una ruptura de la bruja. O sea, acá no podemos ver la lesión perfecta porque el perfil no es perfecto, pero en el fondo de ojo daba esa impresión de una ruptura de la bruja. Pero tenía 7,5 milímetros de altura, por eso también la UVM no nos hubiera servido para acá, 12,5 de base, también de mediana a baja reflectividad, con movimientos vasculares espontáneos y sin desprendimiento de retina. Lindo. Y ahora, ¿cuál es el diagnóstico acá? ¿Cuál es el diagnóstico de estos dos ojos? Melanoma. Melanoma. ¿Cuál de los dos? ¿Este o los dos? El izquierdo. Este de acá yo no dudo que es un melanoma. Es pigmentado, tiene baja reflectividad, tiene movimientos vasculares espontáneos. O sea, como dicen, tiene 4 patas y maulla, y es probable que sea un gato. Ahora, ¿esto qué es? Feo, ¿no? Pero también ecográficamente, si bien no es el lugar ideal para hacer una ecografía, el aspecto es bastante parecido al del otro ojo. Entonces, como no nos queda mucho tiempo, vamos a cortar un poco la discusión y vamos a decirle lo que pensamos. En el ojo izquierdo, melanoma, no nos cabe mucha duda. ¿Hay alguna posibilidad teórica de que sea una metástasis de un melanoma? Sí, pero tendría que tener un melanoma clínicamente en otro lado, que por ahora no lo tiene. Entonces, el del ojo derecho, ¿es una metástasis del ojo izquierdo? O sea, ¿es una metástasis amelanótica del ojo izquierdo? ¿Es una metástasis que tiene otro primario en otro lugar? ¿O es un tumor primario distinto? Porque eso nos va a cambiar bastante el tratamiento. Entonces, ¿cómo empezamos acá? Bueno, nosotros empezamos por pedirle, como corresponde, un estudio clínico general. Aquí tenemos que descartar que haya un primario fácilmente encontrable, o si se trata de una metástasis del melanoma, del otro ojo, y vamos a buscar que haya metástasis en otros lugares, porque lo normal cuando hay una metástasis es que hayan varias metástasis. Entonces, en la práctica, nosotros le pedimos el estudio sistémico. Por ahora, el estudio sistémico ya me contestó que dio normal. Va a venir esta semana para ya hacer un plan terapéutico. Pero por ahora el plan, y si a ustedes se le ocurre uno mejor, díganmelo. Por supuesto, tratamiento tópico de glaucoma, no hay que olvidarse que tiene un glaucoma. Le planteo hacer braquiterapia del ojo izquierdo,
y en el mismo acto quirúrgico hacerle una biopsia del otro ojo. O sea, de los dos ojos, pero el que me importa en realidad es la biopsia del ojo derecho. ¿Ah? Arturo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es el riesgo de diseminación si uno necesita poner una válvula o algo después para tratar el glaucoma? Mira, el riesgo de diseminación es alto. Ahora, si ya tiene una metástasis en el otro ojo, ya está diseminado. Así que entonces, en ese caso no me preocupa mucho el riesgo de Pero evitás ponerle una diseminación. válvula, digamos, en estos casos hacerle una trave o cualquier cirugía filtrante. Yo te diría que primero vamos a hacerle el tratamiento, porque con el tratamiento tópico me dijo que, yo no lo vi, pero la presión me dijo que le había bajado. Entonces, si le hacemos el tratamiento tópico, después le tratamos con braquiterapia, le baja la presión, porque por ejemplo puede estar haciendo un cierre parcial del ángulo. La mitad del ángulo casi está comprometido acá. Es muy probable que necesite una válvula a largo plazo y bueno, se la pondremos y listo. Porque la opción es Arturo, dejarlo que pierda el ojo. Sí. desde el punto de vista estadístico, ¿qué chances hay de que tenga una metástasis del otro ojo que está tan pigmentado o no pigmentada? ¿Vos pensás que Bueno, realmente es una no, metástasis o pensás en otro? lo de no pigmentada, yo diría que igual las probabilidades de metástasis son más o menos las mismas, porque como ustedes saben, o ya lo hemos dicho un montón de veces, estos tumores van cambiando de tipo citogenético rápidamente con la evolución. Entonces, muchas veces nosotros vemos parte del tumor que es pigmentado y parte amelanótico, y por lo general la parte amelanótica es la más nueva, la que mutó hace menos tiempo. Entonces, ver una metástasis amelanótica no me llamaría demasiado la atención. Como nos quedan solamente 2 minutos, vamos a hablar un poquitito de estadística. ¿Tá? Acá les voy a resumir mucho, les voy a nombrar nada más que este trabajo, donde los Shields hicieron un estudio retrospectivo, por supuesto ellos siempre tienen los números, estudiaron 13.000 casos de melanomas tratados por ellos, tuvieron solamente 13 metástasis contralaterales, o sea, uno cada 1.000 pacientes. ¿Tá? La media de estas metástasis fue en 94 meses. Ninguno fue en el momento del diagnóstico. ¿Tá? Lo mínimo fueron 9 meses. O sea, no hay un caso que hayan descubierto una metástasis bilateral en el otro ojo por un melanoma del otro lado. De los 13, 11 ya tenían metástasis sistémicas detectables. Yo diría que los 13 tenían, pero bueno, a 11 le pudieron detectar. Y solamente 4 de estos 13 eran melanomas uviales, o sea, los otros estaban o en la órbita o en los párpados. Pero dentro del ojo, solamente 4 de 13.000. O sea, estamos hablando de algo muy raro que normalmente no se detecta al mismo tiempo y además el hecho de que tenga un distinto color, etc. Y además, bueno, agreguémosle que 11 de los 13 estaban muertos a los 17 meses. Los demás estarán pidiendo pistas, pobres. Pero básicamente, ¿qué otras opciones tenemos en un caso así? A mí no le voy a tratar placa los dos sin tener un diagnóstico. Me gustaría tener un diagnóstico. Por otro lado, las placas bilateral es muy cara. Entonces, la propuesta mía por ahora, vamos a ver si me acepta el radioterapeuta, como el tumor del ojo izquierdo es mucho más chico que el del ojo derecho, mi propuesta es ponerle la placa en el ojo izquierdo, hacerle la biopsia. Cuando tenga el resultado de la biopsia y le saco la placa, quizás poner la misma placa o quizás retocarla un poco para ponerla en el ojo derecho. Eso ya lo hemos hecho alguna vez, es recontra raro, pero ya lo hemos hecho alguna vez. Entonces quizás se podría también en este caso, y de pasada tratamos los dos ojos por la mitad del precio, digamos, o por casi la mitad del precio. Pero obviamente igual va a tener mal pronóstico, porque si tiene otro tumor primario tiene mal pronóstico, si no tiene también es mal pronóstico. Yo vi una vez una metástasis bilateral por un melanoma de piel, pero a este paciente le hicieron el estudio y no le encontraron nada. Así que si se les ocurre algo, bienvenido. Si no, comentarios o damos por terminado. Tremendo caso. Tremendo caso. Te puedo mostrarlo de Bueno, vuelta. Lindos ¿qué? casos. Cuando sepas algo más, mostrarlo de vuelta. Cuando sepa algo más lo voy a mostrar seguro, porque o va a ser un éxito rotundo o va a ser un fracaso rotundo, una de dos. Pero rotundo va a ser. Me hiciste acordar un paciente que me acuerdo que te mandé, me mandó un amigo oncólogo que le habían hecho un PET la semana anterior y tenía una metástasis en el iris y que no se ve cuántos puede tener de menos de 1 centímetro de una metástasis en cualquier lado del cuerpo que no se entera. La ves porque está de casualidad en el ojo, pero Exacto. Bueno, el ejemplo del otro día mostraban un hígado que estaba lleno de puntitos. Eso yo lo he visto en vivo. O sea, un paciente que le estaban abriendo la panza porque tenía un tumor en el páncreas
y en el momento de abrir no tenían nada en el resto, o sea, tenían la ilusión de que si sacaban ese tumor en una de esas lo curaban. Cuando abrían la panza, el hígado parecía un salamín picado fino, lleno de puntitos blancos. Todos esos puntitos blancos eran cientos de metástasis. Ninguna de esas metástasis fue detectada por los estudios clínicos. O sea, téngalo en cuenta. Cuando uno habla de libre de metástasis, dice libre de metástasis detectable, no libre de metástasis. Bueno, señores, estamos en hora. Que le vaya bien, buena semana. Chao. Chao, buena semana, Chao. gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias a todos. Bueno.